Hermanos, vamos a comenzar. El llamado a la adoración en esta mañana viene del Salmo 89. Salmo 89, versículos 28 al 37. Salmo 89, versículos 28 a 37. La palabra del Señor dice así: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Y estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren los hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad. No profanaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Selah. Encontramos acá a Dios entonces hablando y prometiendo la fidelidad a David, que su descendiente gobernaría para siempre. Está hablando acerca de el Señor Jesús. Pero quiero llamar nuestra atención a los versículos 30 al 33, donde dice que incluso si los descendientes de David, los hijos de David, fueren infieles, aunque no anduvieren en los juicios de Dios, Él dice, yo los voy a castigar. Sin embargo, no voy a quitar mi misericordia del medio de ellos. No profanaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Hermanos, estamos delante de un Dios que es santo y que es fiel, que es verdadero. Que Él no puede dejar de cumplir lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Que Él no puede dejar de cumplir el pacto en el cual Él juró ser el Dios de su pueblo. Incluso entonces, delante de la infidelidad de su pueblo, Él continúa siendo fiel. En su fidelidad, Él trae juicio, trae castigo, pero no deja de tener misericordia. No deja de ser bueno, no deja de cuidar. Es por su santidad que Él ha jurado. Y nosotros entonces podemos confiar. Eso no quiere decir entonces pequemos. Total, Dios continúa siendo fiel. Pero sí nos llama a poner atención que a pesar de nuestros grandes pecados, Dios no es como nosotros. Él es entonces un Dios que merece ser adorado. Y es el Dios al cual nosotros hemos venido a adorar en esta mañana. Les voy a pedir que se coloquen en pie para que podamos orar invocando la presencia de Dios con nosotros en este servicio. Padre nuestro, tú estás en el cielo, Señor. Tu nombre, Señor, es santo. Ayúdanos, Señor, a santificarte, a glorificarte, Señor, con nuestro servicio, con nuestra adoración. Vemos, Señor, tu misericordia. Lo dice tu palabra, lo experimentamos cada día. Despertamos y tus misericordias se han renovado, Señor.
Y entonces, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para que el poder disfrutar de tu misericordia signifique, Señor, nuestra adoración a ti. Que cada día, Señor, podamos adorarte, podamos alabarte, glorificarte. Y especialmente, Señor, en este día donde tú nos has llamado, Señor, para que nos reunamos a tener comunión contigo. Pues tú has prometido, Señor, estar donde tu pueblo te alaba. Te pedimos, Señor, entonces que tú te quedes con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. Abra nuestros ojos espirituales, nuestra mente, para poder comprender, Señor, quién eres, qué es lo que has hecho por nosotros, para que podamos comprender la obra del Señor Jesucristo en nuestro favor y entonces, Señor, podamos adorarte. Ayúdanos, Señor, y quédate con nosotros, capacítanos. Y que podamos, Señor, terminar el culto con un entendimiento renovado, con un amor renovado, Señor, hacia ti, para que podamos obedecerte, Señor, y vivir para ti según tu palabra durante toda esta semana. Ayúdanos, Señor, y quédate con nosotros. Te le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuando en pie, vamos a cantar el Salmo número 1. Salmo número 1. Aventurado el varón que nunca fue de malos en unión, ni en camino entró de pecadores, ni se sentó con escarnecedores, sino que su delicia en Dios está, y día y noche en su ley pensará. Será cual árbol que plantado está junto a corrientes de aguas y que da siempre su fruto a su sazón de vida, y cuya hoja nunca es abatida, y todo cuanto emprenda el tal varón recibirá de Dios la bendición. Mas los malvados se parecerán al tamo que arrebata el huracán. No vencerán si a juicio son llamados. Con los justos serán congregados, porque conoce al justo Jehová, mas el malvado al fin se perderá. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Miqueas, capítulo 2. Miqueas, capítulo 2.
Miqueas, capítulo 2. Ay de los que piensan iniquidad y de los que traman el mal en sus camas. Cuando viene la mañana lo ponen por obra, porque tienen en su mano el poder. Y codician campos y los roban, y casas y las toman, y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo se levantará sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos, ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo me la quitó? Dios repartió nuestros campos a otros. Por tanto, no tendrás quien eche cordel para suerte en la congregación de Jehová. No profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, diciendo que no los alcanzará la vergüenza. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? Hace mucho que mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre las vestiduras quitasteis la capa a los que pasaban confiados, como los que vuelven de la guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas de sus delicias. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, pues no es este el lugar de reposo, porque está contaminado, se corrompió con grande corrupción. Si alguno anduviere tras el viento y hablare mentiras diciendo: yo te profetizaré por vino y por cerveza, él será profeta a este pueblo. De cierto te reuniré todo, oh Jacob, de cierto recogeré el remanente de Israel. Lo pondré junto como ovejas de Bosra, como rebaño en mitad de su majada, y harán estruendo por la multitud de los hombres. Subirá el que abre brecha delante de ellos, abrirán brecha y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos irá Jehová. Vamos a abrir nuestra Biblia también en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. La palabra del Señor dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y él mismo dio a unos como apóstoles, y a otros como profetas, y a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, por la astucia que tienen ellos para las antimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza,
esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, trabado y ligado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, conforme a su medida, recibe crecimiento de cuerpo, edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como andan los otros gentiles, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que se volvieron insensibles, se entregaron a la lujuria para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, tal como la verdad está en Jesús. A que os despojéis en cuanto a la pasada manera de vivir, del viejo hombre que está corrompido conforme a los deseos engañosos, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestiros del nuevo hombre, que es creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, dejando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo, e ira, y griterío, y maledicencia, sea quitada de vosotros, así como toda malicia. Antes, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Encontramos entonces acá en Efesios el llamado del apóstol a andar como es digno de la vocación con que fuisteis o con que fuimos llamados. O sea que hay una forma de andar, hay una forma de vivir para los creyentes, y es vivir en obediencia a Dios. Ahí en Miqueas vimos qué es lo que pasa con un pueblo que no es obediente a Dios, sino que se rebela. Ay de los que piensan en iniquidad y de los que traman el mal en sus camas. Debemos pedirle a nuestro Dios entonces, hermanos, que Él nos ayude, que su Espíritu Santo nos ayude, que la iglesia nos ayude a vivir de forma santa delante de Él. Y para vivir de forma santa, debemos entonces mirar nuestras vidas y arrepentirnos de nuestros pecados. Vamos entonces a ponernos en pie para cantar el Salmo 51, confesando nuestros pecados delante de nuestro Dios. Salmo número 51. Dios potente, ten de mi piedad y límpiame conforme a tus bondades, según la multitud de tus piedades. Oh Dios eterno, borra mi maldad, lávame más y más de mi impiedad, y límpiame de todo mi pecado, que reconozco yo mi iniquidad, y ante mí mi mal siempre ha estado. Yo he
pecado solo contra ti, y ante tus ojos el mal he obrado. Tú rectamente siempre me has juzgado. Puro y justo eres hacia mí, formado he sido yo en la maldad, y en pecado he sido concebido, mas tú en lo oculto amas la verdad. En lo interior saber me has impartido. Con un hisopo purifícame, y quedará, Señor, mi alma pura. Si tú me lavas, yo tendré blancura. Y como nieve limpio yo seré. Hazme sentir el gozo de tu amor. Y estos huesos que has abatido, que quebrantados se hallan de dolor, serán por tu bondad restablecidos. Tu rostro esconde de mi iniquidad, y con tu gracia borra mi pecado. Un limpio corazón por ti creado. Concédeme, Señor, en tu bondad, un recto espíritu en mi interior. Renueva tu, Señor, con tu potencia. Mantén en mí tu espíritu de amor. Y no me eches, no de tu presencia. Del gozo inmenso de tu salvación. Haz otra vez que mi alma quede henchida, y que sustente siempre aquí mi vida. Del noble Espíritu la santa unción, entonces con placer enseñaré todas tus sendas a los transgresores, y por tu gracia yo también veré. Oh Dios de homicidios, líbrame. Dios de mi salvación,
salvación y mi delicia. Mi lengua cantará de tu justicia. Señor mi Dios, los labios ábreme, tu alabanza yo publicaré, porque no quieres tú el sacrificio que yo gustoso te podría hacer. El holocausto no te es propicio. El sacrificio te complace a Dios. Es el espíritu que es quebrantado, un corazón contrito y humillado. No lo despreciarás tú, oh Señor. Haz bien en tu bondad sobre Sión. Afianza de Jerusalén los muros. Entonces te ofrecerán, Señor, muchos becerros en tu altar santo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por el perdón, Señor, de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tu piedad, por tu misericordia, porque no puedes, Señor, dejar de tenerla. Es porque así eres tú. Es porque no puedes, Señor, quebrar el pacto. Nosotros, Señor, lo hacemos muchas veces, Señor. Cada día, Señor, pecamos contra ti y dejamos de guardar la ley del pacto. Y es por eso, Señor, que pedimos perdón delante de ti, arrepintiéndonos, Señor, de nuestros muchos pecados, arrepintiéndonos, Señor, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de cuidado del prójimo, nuestra falta de cuidado, Señor, para con nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, nuestra falta de cuidado, Señor, con los miembros de la iglesia, Señor, a los cuales hemos prometido, Señor, cuidar. Nuestra falta de cuidado, Señor, con los niños. Hemos prometido, Señor, que vamos a ayudar a los padres a criar a sus hijos, a proveerles, Señor, para sus necesidades. Y tantas veces, Señor, no sabemos cuáles son estas necesidades, porque no hay en nosotros, Señor, la preocupación con nuestros hermanos. Te pedimos perdón, Señor, porque nos hemos centrado en nosotros mismos. Y el estar bien nosotros y nuestra comodidad muchas veces es puesto en primer lugar. Te pedimos, Señor, entonces que tú nos ayudes. Que tú, Señor, uses de tus medios, que son sabios y santos, para hacernos volver a tu ley, a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique, Señor, en nosotros tu palabra. Que la ley que está en nuestros corazones, Señor, escrita por ti, sea obedecida. Para que así, Señor, podamos disfrutar de lo que tú nos das. El que robaba no robe más, sino que trabaje para tener que compartir con los demás. Ayúdanos, Señor, entonces a compartir de aquello que tú nos das y hacerlo, Señor, con alegría en nuestro corazón. Guarda, Señor, de nuestra iglesia. Guarda, Señor, de nuestros hogares.
Guarda, Señor, de nuestros corazones, para que podamos, Señor, ser fieles a ti. Y bendícenos, Señor, no solo con el perdón de los pecados, sino con la obra santificadora del Espíritu Santo, su obra, Señor, limpiándonos de los pecados, renovando, Señor, nuestra imagen, tu imagen, Señor, en nosotros, para que podamos ser más justos, Señor, y más santos. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, les voy a pedir que tomen asiento y que abran sus Biblias en el libro de Josué, en el capítulo número 1. Josué, capítulo 1. Vamos a ver en esta tarde la continuidad del texto que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos Josué 1 del 1 al 9 y hoy vamos a meditar en los versículos 10 al 18. La palabra del Señor dice así: Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días vosotros pasaréis este Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da para que la poseáis. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado, a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los hombres fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra posesión, y la poseeréis, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado de este lado del Jordán, hacia donde nace el sol. Entonces respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos envíes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandamiento y no obedezca a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Oremos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque esta nos instruye, nos enseña, no solamente para tener un conocimiento de la historia de tu pueblo, sino que para que nosotros podamos vivir, porque somos este pueblo, según tu palabra, según tus directrices. Ayúdanos, Señor, entonces, a ver y a meditar en el cuidado que nos debemos los unos a los otros. A meditar, Señor, en la unidad necesaria de la iglesia para el avance del reino del Señor Jesucristo. Guíanos, Señor, y háblanos por medio de la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Uno de los grandes problemas que sufre la iglesia y que ha sufrido la iglesia, yo creo que siempre es la falta de unidad. Muchas veces fallamos como cristianos en darnos cuenta que nuestra iglesia local o que nuestra denominación no es la iglesia, sino que nosotros somos parte de un pueblo que es mucho mayor y que de ninguna forma nosotros podemos separarnos de ese pueblo. El cisma es uno de los grandes pecados que aqueja a la iglesia. Y lamentablemente nosotros vemos esas divisiones ocurriendo una y otra vez en la historia de la iglesia. La iglesia visible, dice el catecismo, es una sociedad compuesta por todos los que en todas las edades y lugares del mundo profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos. Esta respuesta o esta definición nos ayuda a entender que la iglesia no somos simplemente nosotros, no sé cuántos habremos, exagerando los 50, que estamos acá en este lugar. No somos solamente los miembros de nuestra denominación, la gente que nosotros conocemos. Todos los creyentes en todos los lugares y en todas las partes del mundo que profesan la verdadera religión son la iglesia. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este pecado de la división y la falta de unidad en la iglesia. Y nosotros podemos ver cómo el libro de Josué, y por qué no también gran parte del libro de los Hechos, nos van a hablar acerca de esta unidad, la unidad de la iglesia, como siendo parte necesaria para el crecimiento del reino del Señor Jesucristo acá en la tierra. El reino no va a crecer si la iglesia no está unida, si la iglesia no busca la unidad. Y el texto que nosotros leímos aquí en Josué va a mostrar esa necesidad, esa unidad que es necesaria. Dijimos nosotros la semana pasada, la primera parte de este capítulo son las palabras de Dios a Josué. Luego encontramos las palabras de Josué al pueblo y luego el pueblo respondiendo a Josué. La primera parte, las palabras de Josué, nosotros podemos ver que él las dirige al pueblo en general, los versículos 10 y 11, y luego específicamente a las tribus de Rubén, de Gad y a la media tribu de Manasés, los versículos 12 hasta el versículo 15. ¿Por qué esta división? ¿Por qué necesita hablarle al pueblo en general? ¿Y por qué a estas dos tribus y media tiene un discurso y requisitos especiales para ellos? Porque el pueblo estaba aquí a punto de entrar a la tierra prometida. Como mencionamos la semana pasada, este sería un tiempo de conquista, un tiempo difícil. Ellos iban a tener que enfrentarse a muchas naciones, iban a tener que enfrentarse a grandes reyes, a ejércitos, batallas, guerras. Probablemente muchos muertos. Además de tener un líder que era nuevo
como líder de este pueblo. Y entonces Josué habla a las tribus, al pueblo en general, y les dice que ellos tienen que prepararse comida, porque en 3 días iban a pasar el Jordán. Recuerden, el pueblo está a un lado del Jordán, al otro lado está la tierra prometida. Entonces, en 3 días más, nosotros vamos a comenzar esta expedición que va a resultar en guerra, que va a resultar en enfrentamiento. Así que prepárense, estén listos para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da para que la poseáis, dice el versículo 11. Pero nosotros tenemos que recordar que no todo Israel iba a pasar a la tierra prometida. No todos iban a habitar en la tierra prometida. Habían 2,5 tribus que habían pedido a Moisés quedarse al otro lado del Jordán. Ellos vieron, de hecho, ellos ya tenían animales. Ellos vieron que esas tierras eran muy buenas para ellos, para ejercer su llamado de ser criadores de animales. Era una tierra segura para ellos. Eso nosotros lo encontramos ahí en Número capítulo 32. Y entonces, ya que no todo el pueblo, no todas las 12 tribus iban a pasar al Jordán, esto significaba que iba a haber una división natural, geográfica, entre ellos. Esta tierra donde ellos iban a quedar no era parte de la tierra que Dios le había prometido. Pero veamos ahí en Éxodo capítulo 32, Éxodo 32, versículos 6 y 7. No. Número, perdón, gracias. Número 32. Seis y 7. Dice, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué quitáis el ánimo de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Entonces, esto podía significar, esta petición de quedarse de ese lado del Jordán, que el resto de Israel no tuviera ánimo. Ahora seremos menos. Si ya somos un pueblo pequeño, que no estamos acostumbrados a la guerra, recuerden que ese era el temor de los espías, vamos nosotros a pasar a ese lado y nos van a matar a todos. Imagínense que ahora, siendo pocos, un sexto y casi un cuarto del pueblo no pasara. Entonces el ejército sería aún menor. Y entonces Moisés les dice, ustedes van a ir a la guerra, o perdón, sus hermanos van a ir a la guerra, las otras 9,5 tribus, y ustedes se van a quedar acá tranquilos. Esto va a hacer que ellos no tengan ánimo, que ellos no quieran pasar, que ellos no quieran ir a la tierra que Dios les dio. ¿Por qué las otras tribus estarían obligadas a pasar por el Jordán a enfrentar los peligros si al parecer el lado del este también era un lado bueno? ¿Por qué ustedes van a mandar a sus hermanos solos? Lo que responden entonces estas
tribus es que ellos iban a quedarse ahí, pero ellos siempre iban a estar a la orden de sus hermanos. De hecho, ellos iban a pasar junto con sus hermanos hasta conquistar la tierra. Cuando ellos conquistaron la tierra, ellos iban a volver entonces al lado este del Jordán, iban ahí a descansar, pero ellos dijeron y prometieron, siempre vamos a estar ahí para defender y para pelear junto con nuestros hermanos. Vean ahí en Josué 1 la respuesta de estas tribus. Nosotros haremos todas las cosas que nos han mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Y si hay alguno que se rebela contra ti, que muera. Entonces, ellos prometen que van a estar unidos con sus hermanos en la conquista de la tierra prometida. Es por eso que Josué les hace este recuerdo. Ustedes, esto es lo que prometieron a Moisés. Ahora llegó la hora de cumplir su promesa. Porque llegaría un tiempo, y nosotros podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 5, donde estas tribus dejaron de estar a disposición de sus hermanos y dejaron de ayudarlos. Y son castigados. Ellos dejaron de pensar en sí mismos como siendo parte de todo Israel. Y comenzaron a pensar en sí mismos en términos de cuál lado del Jordán ellos vivían. En términos de su propia región, de sus propias costumbres. Y esto, hermanos, esta separación, este no verse como siendo parte del todo Israel, este no verse como siendo parte de toda la iglesia, es lo que quiere Satanás que nosotros hagamos. Esta es la agenda del mundo, la carne y Satanás. La agenda de Satanás es dividirnos. Lo que quiere Satanás es separarnos. Porque él sabe que una iglesia separada es más fácil de vencer. Él sabe que creyentes separados, aislados, son más fáciles de vencer. Hay una vieja estrategia en la guerra, dividir para conquistar. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros, con la iglesia. Ahora, esto no quiere decir que de cierta forma no deba existir cualquier tipo de división o separación dentro de la iglesia. Vimos cómo en la definición de la iglesia visible eran aquellos creyentes que profesan la fe verdadera. O sea, no debe haber unidad con aquellos que no profesan la fe verdadera. O sea, ellos están excluidos de la iglesia y nosotros debemos separarnos de ellos. Pero ahora, dentro de la iglesia visible, de aquellos que sí creen, no debe existir esa separación. Y ustedes, hermanos, quizás puedan preguntarnos, ¿y entonces por qué somos una iglesia distinta? ¿Por qué somos una iglesia separada? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué tantas iglesias presbiterianas incluso? Incluso, ¿por qué nuestro esfuerzo y somos la única iglesia presbiteriana reformada, habiendo tantas otras iglesias presbiterianas
en nuestro propio país. Déjenme leer lo que nuestra Constitución dice acerca de precisamente del estar así separados. Se me perdió en la Constitución. Aquí. En el testimonio de nuestra iglesia, el capítulo sobre la iglesia, párrafo 14, dice: las divisiones que separan a los creyentes en denominaciones empañan la unidad de la iglesia y se deben al error y al pecado. Es el deber de todas las denominaciones que son verdaderas iglesias de Cristo buscar la reconciliación y la unión. Tal unidad organizacional, sin embargo, debe buscarse solamente sobre la base de la verdad y del orden de las Escrituras. Es el deber de cada creyente unirse con la rama de la iglesia visible que se adhiera más estrechamente a las Escrituras. Entonces, hermanos, nosotros reconocemos que de cierta forma las divisiones entre denominaciones no son en sí mismas pecaminosas, pero sí se deben al error y al pecado. Existen tantas denominaciones porque existe el pecado y el error. Y nosotros debemos trabajar y buscar que no exista tal división. Por eso que reconocemos que es un deber nuestro y de todas las denominaciones buscar la unidad. Porque como estamos, somos un reino dividido. ¿Cuánto más podríamos hacer si existiera una unidad organizacional en la iglesia del Señor Jesucristo? Ahora, en un sentido práctico, mientras existan las dominaciones, nosotros debemos buscar congregarnos en la rama de la iglesia que se adhiera más estrechamente a las Escrituras. Satanás está buscando dividir a la iglesia, pero por sus propias razones. Y cuando el hombre divide a la iglesia por sus propias razones, está pecando. Por otro lado, como lo decíamos, hay divisiones que son útiles, pudiéramos decir, que nos van a ayudar a que no estemos peleando entre nosotros cada vez que nos reunamos, por ejemplo. No estemos discutiendo cada vez que nace un niño en la iglesia. Imagínense qué vamos a hacer, ¿lo bautizamos o no lo bautizamos? Para nosotros es claro, lo vamos a bautizar. Creemos en el bautismo de niños. Pero sabemos que hay otras iglesias que no creen en el bautismo de niños. Imagínense que estuviéramos todos juntos. Sería una discusión, una pelea cada vez. Ahora, sabemos que no podemos estar en la razón ambos grupos. O tenemos que bautizar a nuestros hijos, o no tenemos que bautizarlos, no podemos estar los dos bien. Va a llegar un día donde lo estaremos. Va a llegar un día donde así se va a ver la unidad de la iglesia y nosotros tenemos que buscarla. Distintas interpretaciones es porque existe el error. Lamentablemente,
El curso que nosotros vemos de la iglesia el día de hoy es una iglesia que segrega, es una iglesia que separa. Si ustedes miran la iglesia el día de hoy, se da según el gusto de los hombres. Vemos iglesias orientadas a los jóvenes, iglesias orientadas a los adultos, iglesias orientadas por la raza o por las costumbres y no por la palabra de Dios. Martin Luther King, un hombre del cual yo no me gusta mucho, pero él dijo una frase que es dolorosa para la iglesia y que aún es común o aún es verdadera. Él dice: los domingos a las 11 de la mañana es cuando nuestro país está más separado, más segregado. En su tiempo es porque habían iglesias de negros e iglesias de blancos. No podían negros ser parte de la iglesia de los blancos. Pero hoy día creo que ya no es tan así, por lo menos en nuestra nación no es así, pero hay otras divisiones. Divisiones por gustos personales, divisiones por situaciones socioeconómicas, que son igual de pecaminosas. El apóstol Pablo en Efesios 2 Efesios 2, versículos 14 y 15, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando Israel estaba separado de los gentiles, había como un muro en medio de ellos, no podían juntarse. Y lo que el Señor Jesucristo hizo en su carne, es decir, con su sacrificio, es derribar ese muro para que pueda existir unidad entre los creyentes de las distintas naciones. No hay motivos para estar separados. Lo que el Señor Jesucristo hace es traer unión, es traer paz entre los creyentes de distintos tipos. En Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 11, Colosenses 3, 9 al 11, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, que es renovado en conocimiento conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea, no podemos separar a la iglesia por nacionalidad, si son judíos o no son judíos, si son los dueños de la empresa o si son los trabajadores. No podemos separarnos entonces por clase social, como si eso verdaderamente fuera algo fijo en nosotros, sino que debemos reconocer que Cristo es el todo y en todos. No podemos olvidar que cuando la iglesia se reúne en el día del Señor para adorar a Dios, lo que está aconteciendo es como darle una probadita a lo que nosotros viviremos por la eternidad en el cielo. Y vamos a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, versículo 8 al 14. Y cuando hubo tomado el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar, y a todas las cosas que están en ellos, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En el cielo no hay lugar para la separación por razas. No hay lugar para la separación por color, por lenguaje o por acento. No hay lugar para ningún tipo de separación de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Si no les gusta compartir con personas distintas a ustedes, déjenme decir que el cielo va a ser el lugar al cual ustedes van a odiar. Porque en el cielo vamos a estar personas de todos colores, todas lenguas, todas las costumbres. Y ahí vamos a adorar juntos a Dios. Pero esta es una realidad que no solamente debe ocurrir en el cielo. Cuando oramos para que venga el reino, pedimos a Dios que sea así como en el cielo, en la tierra. Sproul escribió cierta vez: estamos unidos en el reino del cielo, pero vivimos en la tierra. La razón es clara. Debemos actuar de forma que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como en el cielo. En el cielo Dios es adorado. También debe serlo aquí. En el cielo Dios es temido y obedecido, y aquí también debe serlo. Piensen de qué formas específicas podemos hacerlo hoy, esto de manifestar el cielo en la tierra. Hermanos, algo que a mí me sorprende de nuestra iglesia es que siendo tan poquitos, tengamos tantos naciones representadas. Gracias a Dios desde el principio fue así, o casi desde el principio. Las chiquillas llegaron cuando teníamos ¿cuánto? ¿Un año? ¿Menos de un año como iglesia? ¿6 meses? Dani está atento, ¿no? Cuando llegaron las chiquillas. Pero hoy día tenemos hermanos de Bolivia, perdón, de Bolivia. Hermanos, no se enojen, si se enojaron ya fue el tiro una... Hermanos de Venezuela, de Colombia, de Ecuador y de Chile. Eso es algo que nosotros no veíamos y no esperábamos hace 10 años atrás. No sabíamos que sería así. Y en eso nosotros vemos la bondad de Dios. Si no, el próximo primer fin de semana del próximo mes, vean la comida
Y van a ver, bueno, de hecho ahora lo vieron en la mañana, unas arepas que nosotros no conocíamos y que las disfrutamos. Tenemos hermanos que son distintos a nosotros, con una alegría que es distinta y que nos ayuda y nos contribuye. Y nos contribuye también, no solamente como personas, sino que también como creyentes. Pensemos de qué forma nosotros podemos trabajar para ver esta unidad que es necesaria, que es esencial para el crecimiento de la iglesia. ¿De qué forma nosotros podemos hacer que la tierra sea como el cielo? Y creo que tenemos que hacer algunas aplicaciones entonces. En primer lugar, obvio, es odiar la división dentro de la iglesia. Toda división que no sea realmente por la pureza del Evangelio es innecesaria y pecaminosa. O sea, debemos odiar las divisiones que son por cuestiones económicas, demográficas, de raza, de nacionalidad, de edad. No podemos ser una iglesia para los chilenos, como no puede haber tampoco una iglesia para los extranjeros. Hace algún tiempo se acercaron a casa para decirnos, ayúdenos porque queremos plantar una iglesia para expatriados estadounidenses en Ecuador. Querían plantar una iglesia en inglés en Ecuador. Nosotros dijimos no. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros como casa existimos para ayudar a la iglesia en Latinoamérica. Y para que las naciones, todas ellas, vengan a la fe en el Señor Jesucristo. No podemos ser la iglesia de los que hacen homeschool, donde aquellos que no hacen homeschool no son aceptados o son vistos como raros. Y lo contrario, tampoco. No debe haber divisiones en el cuerpo del Señor Jesucristo. Debemos, en segundo lugar, entonces, orar y trabajar para buscar la reunión entre las iglesias, entre las distintas denominaciones. Veamos en Juan capítulo 17. Juan 17, versículos 9 al 23. Aquí nosotros encontramos una oración del Señor Jesús. Él hablando con el Padre. Y dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en esto. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre. Yo guardé a los que me diste, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tus palabras, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quitéis del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.
Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como a mí me has amado. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está pidiendo aquí? Él está pidiendo por el cuidado de la iglesia, específicamente en que los creyentes sean uno. Pero no está hablando aquí de esa unidad espiritual de la que nosotros sabemos que existe. Está hablando aquí de una unidad que es visible, incluso por los que no creen. Para que seamos uno, dice el versículo 20, para los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, aquellos que han de creer, que aún no creen, que ellos puedan creer en la palabra, viéndolos que son uno. Entonces, esta unidad que el Señor Jesús está hablando acá, ¿qué es? Es una unidad visible por el mundo, una unidad organizacional. Hermanos, yo creo que somos hermanos con los creyentes que se reúnen en la iglesia al frente. No tengo pero ningún problema en decirlo. Los que creen en el Evangelio son creyentes y somos hermanos. Ahora, si usted me pregunta si hay unidad entre esta iglesia y la iglesia del frente, tengo que decir, no, no hay unidad. ¿Cómo sabemos que no hay unidad? Porque no respondemos a las mismas personas. Porque lo que nosotros decidimos y hacemos acá no tiene ninguna influencia en lo que nuestros hermanos hacen allá. ¿En qué lugar en la Escritura nosotros vemos la unidad del cuerpo de Cristo llevada a cabo visiblemente? Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 nosotros vemos representantes de diversas iglesias de lo que llamamos el Concilio de Jerusalén. Representantes de distintas iglesias, de distintas partes, reuniéndose, conversando acerca de un problema y tomando una decisión. Y esa decisión se toma y entonces se envía a las iglesias. Y esas iglesias tienen que obedecer y vivir según esa decisión. La unidad de la iglesia nunca se va a cumplir y realizar si las iglesias son independientes. La unidad de la iglesia nunca se va a cumplir si cada iglesia hace lo que quiere. Si el pastor simplemente manda. La unidad de la iglesia no se va a cumplir tampoco cuando hay democracia en la iglesia local y nosotros decidimos simplemente y nadie se mete con nosotros. La unidad de la iglesia de forma visible se obtiene por medio de los concilios de la iglesia, es decir, por medio del presbiterianismo. Con esto no quiero decir la iglesia presbiteriana es perfecta, porque sabemos que no lo somos. Incluso iglesia presbiteriana estamos separados de otras iglesias presbiterianas. Lo que quiero decir es que la iglesia visible será una cuando todos estemos y seamos parte de un mismo presbiterio, de una sola iglesia nacional. No hay otra forma de hacer que la unidad de la iglesia sea visible para todos. Pero eso es lo que quiere el Señor Jesús. Y eso es lo que Él ora.
que nosotros seamos visiblemente uno, que cuando tengamos diferencia podamos tratarlas y no simplemente hacernos los lesos porque no nos relacionamos. Debemos orar por la unidad organizacional de la iglesia. Pero quizás eso está muy lejos aún. La unidad necesaria de la iglesia va a comenzar por cada uno de nosotros. Porque nosotros debemos vivir en unidad. Leímos providencialmente el capítulo 4 de Efesios. El capítulo 4 de Efesios es un llamado a la unidad cristiana. Tenemos un solo Dios, una sola fe, debemos tener una sola iglesia. Para que esto sea así, el Señor Jesucristo dio dones a los hombres y regaló a la iglesia, a los oficiales de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Para que por medio de los gobernantes y de los ministros de la iglesia, los creyentes estén capacitados para toda la obra del ministerio. Pero el capítulo 4 continúa y nos va a hablar acerca de nuestros deberes los unos a los otros. Esto quiere decir que la unidad de la iglesia como organización no se va a realizar nunca si no estamos unidos como personas, si no estamos unidos como creyentes individuales. Es decir, hermanos, no solamente los líderes de las denominaciones tienen una obligación con la unidad de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene obligación con la unidad de la iglesia. Cada uno de ustedes tiene responsabilidad por la unidad. Y comenzando por esta iglesia. Aquí debe haber unidad. Y depende de cada uno de nosotros. Es decir, cuando hay pecado, ¿cómo hacemos para mantenernos unidos? Cuando hay pecado debe haber arrepentimiento y debe haber confesión de nuestros pecados. Confesión a aquel contra quien pecamos. Si en nuestro corazón hay división entre nosotros, si es esa familia que no nos gusta, o es esa persona que no nos gusta, esa persona que nosotros evitamos, que nos cae mal. Es cierto que no todos nos vamos a caer igual de bien, pero no nos podemos caer mal. Y nosotros debemos buscar que no exista esa división en medio de nosotros. Y si existe, tenemos que dar los pasos, arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados. Ir a nuestro hermano y decirle: hermano, yo he dicho y he pensado mal de usted. Perdóneme. Si hemos nosotros actuado en favor de la división en medio de la iglesia, tenemos que arrepentirnos. Si hemos nosotros pensado mal de nuestros hermanos, tenemos que arrepentirnos. Cualquier cosa que sea una división por causa de nuestros gustos, de nuestras costumbres, y no por lo que Dios manda, es un pecado y tenemos que arrepentirnos. Y tenemos que ser rápidos entonces en arrepentirnos de nuestros pecados. Pero así como tenemos que ser rápidos en arrepentirnos de nuestros pecados, también tenemos que ser rápidos en perdonar a aquellos que pecan contra nosotros. Es decir, no puedo tener el cuero débil. Si un hermano me dijo algo que no me gustó, yo no puedo ser la víctima y que yo no lo voy a perdonar y que no me junto porque me dijo algo que me cayó mal. No, rápido en perdonar. Rápido en entender que así como mi hermano pecó contra mí, yo también peco contra los demás. Y entonces lo perdono. Y me miro a mí mismo y me arrepiento de mis pecados. En 1 Pedro, capítulo 4, el versículo 8,
Dice, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tener ferviente amor, porque si nos amamos, los pecados de los demás contra nosotros no nos van a importar tanto. No nos vamos a separar por esos pecados porque nos amamos. ¿No es eso lo que hacemos como familia? A nuestros hermanos nosotros les aguantamos más que a las demás otras personas. ¿Por qué? Porque somos hermanos. La Bárbara puede contarles cómo ella ha soportado a sus hermanos porque los ama. Y me imagino que al revés también. Porque el amor cubre los pecados. Y es lo que la Escritura nos llama a hacer, amarnos fervientemente. Porque incluso cuando haya pecados y cuando alguien peque contra nosotros, nosotros podemos perdonarlo. Y debemos perdonarlo si es que lo amamos. Si comienza entonces por nosotros esta responsabilidad de unir a la iglesia, debemos orar por la unidad de la iglesia. Debemos pedirle a Dios que Él nos ayude para que en nuestra iglesia local no veamos divisiones. Y tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude para que entre las iglesias presbiterianas de nuestra nación exista unidad. Con la Iglesia Presbiteriana Nacional, con la Iglesia Presbiteriana Fundamentalista, con la Iglesia Presbiteriana de Chile, con la Iglesia Presbiteriana en las Américas. Tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude y buscar esa unidad. Porque es así que vamos a cumplir la gran comisión. Es así que Israel podía conquistar la tierra prometida. Si sus hermanos no estaban dispuestos a ayudar, no iban a hacerlo. Si sus hermanos no estaban dispuestos incluso a renunciar a su comodidad, porque ellos allá estaban súper cómodos. No habían otras naciones, no había nadie que iba a pelear con ellos, podían criar a sus animales y estar seguros. Pero renunciar a su comodidad para ayudar a sus hermanos en aquello que Dios les había mandado, era su deber. Y es nuestro deber. Para que podamos buscar la unidad de la iglesia. Entonces, en tercer lugar, tenemos que renunciar a todo lo que sea una separación por gustos personales. Una separación por aquello que es meramente del hombre y no de Dios. La iglesia va a estar unida cuando esté unida en la fe, en la obediencia a Dios. Y esto es lo que nos une. Para muchos, el cántico de los salmos y la salmodia exclusiva es un impedimento para la unidad. Claro, somos minoría. Pero los salmos, por ejemplo, son las canciones más universales que hay. ¿Podemos renunciar a cantar las canciones de Marcos Witt? Por supuesto que sí. ¿Podemos renunciar a cantar las canciones de Isaac Watts? Por supuesto que sí. ¿Podemos renunciar a cantar las canciones de Lutero? Por supuesto que sí. Y si Calvino hubiera escrito canciones, también renunciamos a ellas. Pero a los salmos nadie puede renunciar porque son las canciones de Dios. Y por eso que estas son las canciones universales. Y por eso que estas serán las canciones de la unidad de la iglesia. Porque no responden a gustos personales. Responden a lo que Dios nos dio. Y ahí nosotros no podemos elegir o renunciar. Lo que Dios nos dio, lo hacemos. Lo que no nos dio, lo dejamos de lado por la unidad de la iglesia. Un culto simple, que responde simplemente a lo que Dios dio, lo que Dios mandó, es el medio para la unidad de la iglesia. Saquemos todo lo demás y unámonos solamente en lo simple que Dios nos dio,
Eso facilita el camino de la unidad de la iglesia. El principio regulador del culto es un principio para la unidad de la iglesia, no para la separación. Cuando el Señor Jesús, o aquí primero en Josué 1, versículo 17, dice, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Si Jehová está contigo, y si tú vas de la mano con Jehová, nosotros iremos contigo. No te apartes, Dios le había dicho, no te apartes, ni a derecha ni a izquierda, haz solamente mi voluntad. Es el camino para la unidad. Yo no puedo exigirle a nadie que me siga donde Dios no me ha mandado. Pero donde Dios sí nos mandó, tenemos que ir de la mano y tenemos que ir unidos. Y por eso el Señor Jesús, cuando da la gran comisión a la iglesia, Él lo dice en los mismos términos. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No las cosas que ustedes quieren, no las cosas que a ustedes les gusten, sino que las cosas que yo les he mandado. Y así vamos a poder discipular a las naciones. Y así vamos a ver el reino de Dios creciendo. Hermanos, entonces, para concluir, la unidad de la iglesia siempre ha sido necesaria. Cuando hay división en el pueblo de Dios, hay sufrimiento y el pueblo no crece. Pero cuando hay unidad, Dios bendice. Tenemos que orar entonces todos los días por la unidad de la iglesia, por la unidad visible de nuestra iglesia local y de la iglesia en nuestra nación y en todas las naciones, para que el reino del Señor Jesucristo crezca y para que aquellos que han de creer, crean, viendo que somos uno, así como el Señor Jesús y el Padre son uno. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la obra del Señor Jesucristo, porque en su carne Él consiguió la unidad de la iglesia. Cuando tu pueblo estaba dividido entre los judíos y los gentiles, el Señor Jesucristo derribó las paredes de la división para que ya no hubiera más griego, bárbaro o judío. Porque Cristo es todo en todos, solamente cristianos. Muchas gracias, Señor, porque eso es lo que Él está haciendo, trayendo unidad a la iglesia. Pero, Señor, te pedimos que nosotros también cooperemos en esta tarea de buscar la unidad. No permita, Señor, que sean nuestras costumbres o nuestros gustos lo que divide a tu cuerpo. No permita, Señor, que sean las doctrinas de hombres las que dividen a tu cuerpo. Sino que, Señor, podamos renunciar a todo lo que no es tuyo. Todo lo que está a nuestra diestra y a nuestra izquierda. Que eso sea considerado como nada, Señor. Y que tu ley, y que tus mandamientos, y que tus directrices, Señor, sean aquello que nosotros amemos, que obedezcamos. El Señor Jesucristo es el único cabeza de la iglesia.
Y que entonces, Señor, la iglesia sea fiel a Él. Pues es para Él, para su gloria, que la iglesia existe. Pero, Señor, queremos orar especialmente por nuestra iglesia local. Hemos disfrutado, Señor, por años de unidad en medio de nosotros, de verdadera alegría en la comunión. Y tú has traído, Señor, crecimiento. Pero, Señor, también sabemos que con el crecimiento puede haber divisiones. Y te pedimos, Señor, que tú no lo permitas. Que si ya hay raíces, Señor, de división en nuestros corazones, tú las seas quitando. Que pueda haber arrepentimiento, Señor, de los pecados. Que pueda haber perdón de los pecados. Que exista, Señor, un amor fervoroso entre nosotros. Para que podamos perdonarnos, Señor. Y nuestros pecados, Señor, sean cubiertos. Fácilmente perdonados, pasados por alto, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos para que nuestros hermanos puedan perdonarnos. Ayúdanos, Señor, a confesar nuestros pecados. Sabemos, Señor, que no hay iglesia donde no haya pecado. Pero ayúdanos, Señor, a que estos pecados sean confesados. Para así, Señor, traer unidad a la iglesia. Y que podamos continuar disfrutando de ella. Oramos, Señor, por nuestra nación. Por la iglesia, Señor, en nuestra nación, tan dividida, tan separada, sin relación. Te rogamos, Señor, que tú obres de una manera, Señor, milagrosa. Y que podamos tener diálogo, que podamos, Señor, tener unidad y que podamos avanzar, Señor, en la unidad que hemos de ver, Señor, algún día. Oramos, Señor, y te pedimos por las iglesias, hermanas que están pasando por dificultades con relación a la unidad, a la comunión. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre. Obre, Señor, en los cabezas, en los oficiales, Señor, de esa iglesia. Dale sabiduría. Da, Señor, también un corazón dispuesto a perdonar para que las divisiones, Señor, que existen no existan más. Oramos, Señor, por nuestra iglesia en Estados Unidos y en todos nuestros presbiterios, Señor, en Japón, en Canadá, en Australia. Y por el crecimiento de tu reino en todo el mundo. Guárdanos, Señor. Y danos sabiduría. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos, para cantar el Salmo 133. Salmo 133. Buenas y cuán suave ved la vida en hermandad. Habitar juntos y en bien, gozando la unidad. Gozando la unidad, es como el óleo de valor, bajando hasta llegar.
cabeza, barbas las de Aarón, y sus ropas tocar. Y sus ropas tocar, como el rocío que de Hermón, de Sión en montes cae. No bendición manda el Señor, y vida eterna trae. Y vida eterna trae. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos podido, Señor, pasar juntos, estudiando tu palabra, Señor, y también adorándote. Muchas gracias, Señor, por este gran privilegio, Señor, y la gran alegría que tú nos das al poder abrir un poquito la puerta del cielo y mirar y disfrutar, Señor, de la comunión de los santos. Muchas gracias, Señor, porque tú has estado actuando en nuestras vidas. Y vemos, Señor, nuestra iglesia creciendo para tu gloria y para tu honra. Muchas gracias, Señor, por nuestros niños, por la salud que tú les das. A veces, Señor, nos molesta la bulla, los niños moviéndose y gritando. Pero, Señor, sabemos que sería mucho peor que ellos no estuvieran aquí. Eres tú, Señor, siendo fiel a tu pacto y dándonos hijos. Ayúdanos, Señor, a criarlos, a educarlos, Señor, para la adoración. Para que llegue pronto, Señor, el tiempo donde todos ellos, por lo menos los que ahora están, puedan estar más rato en silencio y tranquilos. Pero, Señor, te pedimos que tú continúes mandando a los niños, nuevas familias, y que su hablar, sus murmullos, incluso su llanto, sea una forma de recordar que tú eres fiel a tus promesas. Danos, Señor, a nosotros los adultos, más misericordia, más capacidad de concentración, más paciencia, Señor. Y también dale a sus padres, Señor, a nosotros que somos padres, una mayor capacidad, Señor, para poder controlarlos, Señor, y enseñarles. Pero, Señor, que ellos estén presentes, que ellos estén adorándote, Señor, cada día más conscientes, escuchando tu palabra, Señor, para que ellos pronto puedan venir a la fe, que ellos te conozcan, Señor, y que amen al Señor Jesucristo con todo su corazón. Oramos, Señor, pidiendo también por la cirugía de Benjamín. Gracias, Señor, porque ya casi todos los pasos han sido dados y él prontamente, si tú así lo quieres, va a ser intervenido, Señor. Pedimos, Señor, que tú seas guiando a los doctores que lo harán para que su columna, Señor, pueda estar bien, para que su cuerpo pueda estar bien. Pero, Señor, también pedimos por su alma. Ya es un niño, Señor, llegando a la juventud, llegando, Señor, a los años de entendimiento, y pedimos, Señor, que tú seas con él, revelando, Señor, tu amor, tu evangelio, el evangelio del Señor Jesucristo a él, y que él pueda creer, que él pueda disfrutar, Señor, de la comunión, disfrutar, Señor, de estar con aquellos que son sus hermanos. Así que pedimos, Señor, tu bendición para la familia Sánchez Cortés, como, Señor, para cada una, Señor, de las familias de la iglesia. Te pedimos, Señor, por Nati, Señor, y su embarazo, por Rocío, Señor, también, que tú le seas guardando, Señor, en este tiempo difícil, Señor, muchas veces,
Guarda, Señor, sus vientres y que sus bebés, Señor, puedan nacer sin problemas, Señor. Oramos, Señor, por nuestros familiares que no creen, que ellos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo y que vengan a tus pies a servirte, Señor, a adorarte. Cuida, Señor, de ellos y usa, Señor, a nuestra iglesia y nuestras familias y nuestro testimonio, Señor, para que ellos puedan conocerte. Oramos, Señor, por la iglesia en Paraguay y en Bolivia. Iglesias, Señor, que son cercanas a nosotros, estos grupos, que están creciendo, Señor, con sus luchas, con sus dificultades. Ayuda a nuestra iglesia, Señor, nuestra denominación, para poder mandar un pastor, si tú así lo quieres, Señor, a Paraguay. Unidad, Señor, a la iglesia en Bolivia. Una mayor percepción, Señor, del gobierno de la iglesia, Señor. Para que, Señor, tu reino crezca también en estas naciones, Señor, y en nuestra nación también, Señor. Que podamos crecer de tal forma que podamos plantar también otras iglesias. Bendice, Señor, nuestras oraciones en ese sentido, nuestros planes para el futuro. Oramos, Señor, por nuestro hermano Jake, que está estudiando en el seminario, con el deseo, Señor, de ser un misionero. Aún, Señor, sin certeza de si en Oriente o en Paraguay o acá en nuestro propio país. Donde sea, Señor, te pedimos que tú lo seas usando. Ayuda, Señor, a él en el viaje que está planificado, Señor, en diciembre. También a nuestro hermano Edgar, a su esposa Juana, Señor, para que puedan visitarnos en diciembre y disfrutar, Señor, de la comunión, Señor, y el trabajo juntos. Oramos, Señor, por tu iglesia en toda nuestra nación. Nuevamente, Señor, te pedimos que exista unidad. Esa unidad en la única fe. Esa unidad, Señor, que se preocupa por el Evangelio, Señor, por la adoración. Esa unidad, Señor, que se preocupa por tu palabra, Señor, y no por los deseos y gustos del hombre. Ayúdanos, Señor. Y oramos entonces por todas las denominaciones, Señor, cristianas en nuestra nación. Que podamos, Señor, crecer, madurar y trabajar, Señor, buscando la unidad. Oramos, Señor, por nuestra nación en las elecciones que se van a realizar en un par de semanas. Que tú seas levantando, Señor, líderes para nuestra nación que te sirvan a ti y que busquen la gloria del Señor Jesucristo. Danos sabiduría, Señor, para poder votar. Sin someternos, Señor, al hombre, a los deseos del hombre, sino que siendo fieles a nuestro Rey, el Señor Jesucristo. Y que busquemos, Señor, entonces que su nombre sea glorificado por medio del gobierno, de nuestras comunas, Señor, de nuestras regiones, de nuestra nación. Bendícenos, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.